Hoy vamos a comenzar el plan y este plan, han visto que en el título se llama Trabajo y Energía. ¿Qué relación tiene el trabajo en física con la energía? Pues están muy ligados los dos conceptos, el de trabajo y el de energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un trabajo sobre un cuerpo, transferimos una cantidad de energía y eso se manifiesta en el movimiento de dicho cuerpo. Vamos a ver que el trabajo eh, tendremos que definirlo porque no lo entendemos en física como se entiende en la vida cotidiana. ¿Qué es trabajo en física? Vean, aquí tengo escrita esta definición. Ustedes pueden leer en el libro, en la página 142 del libro, que es donde vamos a comenzar a trabajar. Vean aquí, el trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Es decir, el trabajo comprende el concepto de una fuerza que se aplica en un punto y que hace que un objeto recorra una distancia, es decir, se desplaza. Ven que este concepto es distinto del que podríamos tener sobre qué es el trabajo. Entonces, vamos a ver, en este tema vamos a ver la relación del trabajo con esa fuerza. Vamos a trabajar con fuerzas que sean constantes. Es decir, no vamos a trabajar, en el caso, no vamos a ver fuerzas que estén cambiando, sino que vamos a trabajar con fuerzas constantes. Entonces, ven, eh, vamos a leer aquí. En el libro dice que en física solo se puede hablar de trabajo cuando exista una fuerza que al ser aplicada a un cuerpo permite que éste se desplace hacia la dirección de esa fuerza. Entonces, vean, lo primero que hay que saber es que el trabajo lo vamos a llamar en física con la letra W mayúscula. Esto es trabajo. El trabajo es una unidad escalar, no tiene dirección y relaciona una fuerza con el desplazamiento que produce dicha fuerza. Pero solamente se produce trabajo cuando la fuerza, al ser aplicada, hace que se desplace en la misma dirección de esa fuerza. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Vemos aquí que os he dejado aquí una fotografía de un señor que está jalando de una caja. ¿Ven? Esta caja, la fuerza está en negro, es esta fuerza, ¿ven? Que tiene esta dirección, que forma un ángulo con la horizontal. Sin embargo, el desplazamiento de la caja es en horizontal. Entonces, de aquí vamos a observar que de esta fuerza que forma un ángulo, no toda la fuerza realiza trabajo, sino que solo va a realizar trabajo su componente horizontal, porque hemos dicho que solamente el trabajo lo realiza aquella fuerza que tiene la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ven? Cuando la fuerza se hace con un ángulo, el trabajo está definido por la componente de la fuerza que va paralela al desplazamiento. Es decir, yo tengo aquí la fuerza dibujada en negro, que es la que hace este señor que está jalando de la caja. ¿Ven? Pero esa fuerza tiene dos componentes, una componente vertical que está en azul y una componente horizontal en rojo. Pues de esas dos componentes, la única que va a realizar trabajo es la componente horizontal, porque es la que tiene la misma dirección que el desplazamiento. Como la componente horizontal, en este caso, está relacionada con el coseno del ángulo, ¿ven? El coseno del ángulo, aquí en verde, la componente horizontal es igual a f por el coseno de ese ángulo. ¿Ven? Que lo había puesto también aquí abajo en rojo. De ahí resulta la fórmula que tenemos que conocer del trabajo. El trabajo es en realidad la fuerza multiplicado por el desplazamiento, pero también por el coseno del ángulo.
porque esta es la fuerza que hace trabajo, justamente la componente que va en el mismo ángulo que el desplazamiento. Por eso usamos esta fórmula F por D por el coseno de alfa o F por el coseno por el desplazamiento. ¿Qué pasa cuando la fuerza actúa en dirección opuesta al desplazamiento? Por ejemplo, durante un frenado. Pues durante un frenado vamos a ver que la fuerza, si el desplazamiento de un objeto es, voy a poner el desplazamiento en rojo. Vean, si ese objeto que está verde se desplaza en esa dirección y la fuerza de frenado es en dirección contraria, ¿qué es lo que ocurre? Que el ángulo que forma, voy a poner aquí la fuerza para que veamos el ángulo que forma entre nuestra fuerza y el desplazamiento. ¿Qué ángulo es este? 180 grados. Es decir, cuando la fuerza es opuesta, se opone al desplazamiento, en realidad el trabajo que produce es negativo. Es un trabajo negativo porque el coseno de 180 vale menos 1. La fórmula nos lo va a dar directamente, el coseno de 180 es negativo, pero de todas formas nosotros ya podemos saber que el trabajo que produce una fuerza que se opone al movimiento es negativo. Cuando una fuerza se opone al movimiento, al desplazamiento, se opone al desplazamiento. Bien, después vamos a continuar en el libro observando que ese signo menos solo nos indica que el trabajo es en contra de la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Bien, aquí nos recuerda en el libro lo que acabo de decir. El trabajo es una unidad escalar, es decir, solo se define por su magnitud. La unidad del trabajo es el joule, el joule. En español, en latín lo decimos joule, que se escribe con la J, la letra J mayúscula. Y el trabajo, entonces, nos aprenderemos esta fórmula, que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. ¿Ven? En el dibujo sería este ángulo. Este es el ángulo. La fuerza es esta. Y el desplazamiento, la caja se mueve en la superficie. Por lo tanto, el desplazamiento es horizontal. Así que el ángulo es este ángulo. Bien, y lo último que vamos a ver, antes de pasar a hacer algunos ejemplos de cómo se calcula el trabajo que produce una fuerza, es que cuando sobre un objeto actúan distintas fuerzas, el trabajo neto es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Si yo tengo un objeto que se está desplazando por un plano horizontal en esta dirección y sobre él actúan distintas fuerzas, actúa por ejemplo F1, actúa otra fuerza contraria al movimiento F2 y actúa otra fuerza, por ejemplo F3, pues el trabajo neto es la suma de los trabajos que realiza cada fuerza. Habría que calcular cuál es el trabajo que hace cada fuerza en relación con el ángulo que forma con el desplazamiento, que en este caso sería horizontal. Muy bien, pues vamos a hacer algunos ejemplos de los que vienen en el libro. Entonces, vamos a hacer primero el ejemplo 1 que viene en el libro. Dice, don Juan hace fuerza para mover la caja 3 metros, según lo muestra la figura. Determina el trabajo de la fuerza y el trabajo neto, si la fricción entre las superficies es de 125 metros. Entonces, vemos la caja y aquí viene la primera fuerza, que es la que hace este señor don Juan. Esta fuerza que estoy poniendo en rojo es esta fuerza de 450 newtons. Pero esta fuerza, si se fijan, como la caja se va a mover sobre la superficie, el desplazamiento es horizontal. Así que ya de una vez nos dice que esta fuerza forma un ángulo de 38 grados.
Muy bien, esta sería una fuerza, la fuerza 1, podríamos decir. Después tenemos la fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de rozamiento, se los recuerdo del año pasado, siempre es contraria al movimiento, en dirección contraria al movimiento. Así que la han dibujado así, aquí. ¿Ven? La voy a dejar un poco más grande. Esta sería la fuerza de fricción, fuerza de rozamiento, o F como le llaman. ¿Ven? La fuerza de rozamiento, contraria al movimiento. Por lo tanto, ¿qué ángulo formaría esta fuerza con el desplazamiento? Como el desplazamiento es horizontal, la voy a poner aquí para comparar. ¿Qué ángulo forma? 180 grados, ¿verdad? 180 grados. Muy bien, pues para calcular el trabajo de cada fuerza, vamos a usar la fórmula trabajo igual a fuerza, la magnitud de la fuerza, ¿verdad? El valor numérico de la fuerza, multiplicado por la distancia que recorre el objeto y multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Así que calculamos aquí para la fuerza 1, aquí está, ¿ven? 450 por el coseno de 38 y por 3 metros que dice que se mueve. ¿Ven? La distancia son 3 metros. Y eso vale 1063,8 joules. Después calculamos la fricción, que el trabajo es opuesto al desplazamiento. No hace falta saberse esta fórmula, que podríamos poner Fd por el coseno de 180 y me quedaría ya negativo. ¿Ven? Muy bien, eso da menos 375. Y después el trabajo neto, lo que hay que hacer es sumar los dos trabajos. En este caso uno es negativo, y lo que pasa es que el resultado final del trabajo neto es de 688 julios. Ese es el resultado final. Muy bien. Después hay otro ejemplo en el libro. Nos pone el ejemplo de una caja sobre la que actúan distintas fuerzas y nos pregunta el trabajo neto cuando la caja se desplaza 5 metros. Es decir, la distancia, el desplazamiento en este caso, son 5 metros. Y la pregunta es el trabajo neto. Vamos a considerar cada una de las fuerzas. Vean. Para la fuerza 1 vamos a usar el coseno de 35 grados. Está aquí. El trabajo de la fuerza 1. La fuerza 2 nos explica, nos dice de una vez que el trabajo es cero. Entonces voy a explicar esta parte en lo que me queda de vivir. Vamos a hacer una pequeña observación. ¿Qué es lo que sucede cuando el desplazamiento es en una dirección y la fuerza que hacemos es exactamente perpendicular, es decir, forma 90 grados con el desplazamiento? Pues lo que ocurre es que esa fuerza, vean, no va a realizar trabajo. No realiza trabajo, aunque les parezca un poco extraño. No realiza trabajo, es decir, que si yo hago una fuerza hacia arriba, pero el objeto se está desplazando horizontalmente, esa fuerza, el trabajo vale cero. Porque si yo multiplico la fuerza por la distancia por el coseno de 90 grados, resulta que el coseno de 90 grados vale cero. Así que el resultado final de esto es cero. O sea que hemos estudiado que cuando la fuerza es en dirección contraria al desplazamiento, justo me va a quedar que el trabajo es negativo, porque será la fuerza por el desplazamiento y este negativo viene de que el coseno de 180 grados justo vale menos 1. Entonces me queda justo que la fuerza del trabajo que hace es negativo. Cuando la fuerza es perpendicular al trabajo, sin embargo, es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Ese es el ejemplo que quería ponerles antes de continuar. ¿Ven? En este caso, la fuerza de 30 newtons no realiza ningún trabajo. Y después lo que hay que hacer es calcular las otras, ¿ven? Y sumarlas después para calcular el trabajo neto al final, y este será el resultado. Muy bien, pues ya